El diputado independiente Johannes Kaiser se refirió a la última encuesta de Pulso Ciudadano que lo posicionó como la cuarta preferencia de cara a las elecciones presidenciales de 2025. En conversación con T13 Radio, Kaiser señaló que él busca hacer política más cerca de las ideas que él considera correctas. Aplicar política o hacer política más cerca de las ideas que nosotros consideramos correctas y que por lo demás empíricamente a lo largo y ancho del mundo donde se han aplicado han tenido éxito. Entonces, debilitar esas ideas en el debate político no le hace un gran favor, en nuestra opinión, a la gente. Al ser consultado sobre si los demás rostros de la derecha han debilitado y de las ideas que él defiende, Kaiser ejemplificó con la votación de la reforma tributaria de Bachelet. Bueno, terminaron votando a favor de la reforma tributaria de Bachelet, que fue lo que nos pegó el trancazo en el crecimiento económico. Ya, pero eso fue hace como 10 años. Bueno, pero imagínense, hace 10 años ya se habían debilitado tanto. Al final le entregaron hasta la Constitución y la entregaron 2 veces. ¿Y nunca enmendaron eso? Yo creo que no han enmendado. Yo creo que en ciertas materias ha habido una corrección, pero en profundidad nosotros vemos ahora de nuevo Chile Vamos negociando las pensiones de los chilenos, las cotizaciones de los chilenos. Consultados sobre si el Partido Republicano también cae en estas prácticas que él critica, Kaiser enfatizó que las fricciones comenzaron durante el segundo proceso constituyente. Entró en ese debilitamiento y esa es la razón por la cual después nos fraccionamos o se crearon las fricciones que generan entonces la necesidad de formar el Partido Nacional Libertario en el segundo proceso constitucional, cuando brillantemente los convencieron de que llegar a acuerdos era gobernar y que no tenían que hacer uso de la importante poder político que se les había entregado en la elección, sino que tenían que de alguna manera ayornarse y hacerse lo más parecido posible a Chile Vamos en el proceso constitucional. O sea, ¿usted encuentra que los republicanos fueron medio amarillos en el segundo proceso? Sí, no, porque los acusan de todo lo contrario. Sí, los acusan de lo contrario, pero no es cierto. Sí, yo veo el texto constitucional que se presentó por alguna razón, yo y quienes me acompañan lo rechazamos porque no representaba los principios, ni siquiera los principios fundantes de la República, no estamos hablando de los principios de la derecha. Kaiser señaló que el segundo proceso constituyente fue un proceso político que se ofreció para convencer a amarillos, no a republicanos. Fue un proyecto político que se ofreció para convencer a amarillos, no a republicanos. Y con eso tensionó tanto a sus propias bases que terminó creándose un fraccionamiento. Ahora, eso lo rechazó el país finalmente. Y no lo rechazó precisamente por la derecha, como usted lo rechazó, se rechazó más bien del centro hacia la izquierda. Mire, yo conversé con un par de colegas de centro izquierda. ¿Ya? Y le pregunté, oye, yo sé cuál es mi problema con el texto constitucional, lo tengo absolutamente claro. Yo tengo un problema con el tema de la paridad, tengo un problema con la matriz energética, tengo un problema con los derechos colectivos para los pueblos originarios, etc. Pero ¿cuál es tu problema? Y la respuesta fue muy honesta, me dijeron, si va a ser la constitución de Kast. Usted dice que la votaron. No es un problema de contenido. No era un problema de principios, digamos. No era un problema de principios. Era un problema eminente y estrictamente político. Consultado sobre cómo es gobernar sin acuerdos, el diputado señaló que teniendo mayoría en este grupo el que dirige y que si no se tiene, se podría negociar. Gobernar significa decir qué es lo que hay que hacer. Ya. ¿De acuerdo? Eso significa yo tengo una mayoría democrática y soy el que digo por dónde van los tiros. Ahora, si no tengo la mayoría democrática, por ejemplo, para un proyecto de ley, perfecto, podré conversar. Pero esencialmente gobernar significa darle dirección al buque. Ahora, hace varios periodos presidenciales que nadie tiene esa mayoría. Entre otras cosas por el sistema político que tenemos. No lo podría sostener así. Bachelet tuvo mayoría. Sí, durante un tiempo. Durante un tiempo tuvo mayoría. Sebastián Piñera no tuvo mayoría, efectivamente, pero también eso tiene que ver con lo que fue su propia aproximación a la campaña, que era una campaña absolutamente presidencial, donde fue despreciado el sector parlamentario en la misma campaña. O sea, la única mayoría así notable políticamente hablando es la de la segunda convención, digamos. Pero usted puede lograr mayorías en torno a temas cuando usted hace bien la pega también comunicacional. Tras esto, apuntó a Chile Vamos, cuestionando si alguna vez este conglomerado ganó alguna batalla estructural. Usted mencióneme una vez en este país
donde haya sido Chile Vamos el que ganó en una negociación, es decir, que hayamos avanzado en dirección de menos Estado, de más seguridad, de... Muéstrenme una. O sea, la una negociación de la ley de presupuesto que acaba de pasar por el Senado, el ministro de Educación salió ¿Pero qué fue medio trasquilado. Digamos. ¿Pero qué fue lo que ganó la derecha efectivamente? Perdimos menos, sí. Veamos, el gobierno quería endeudarse en... Es que era la ley de presupuesto, diputado. Bueno, no era, en la ley de presupuesto, pues yo en la ley de presupuesto no, tengo... no era una ley para ganar. Digamos. Pero si yo en la ley de presupuesto tengo, es que también ahí sí, cuando yo tengo un país tan endeudado como Chile, con problemas financieros tan profundos, con un ministro de Hacienda que me miente respecto de las cifras, ¿ya? Las expectativas de crecimiento, etcétera. Para el presupuesto pasado nos dejó con una proyección de crecimiento que era absolutamente irreal. Ya, pero eso no es una mentira, eso puede ser un error, pero no una mentira. Porque eso hay cosas, es que usted es una persona de principios. Sí. Usted sabe que hay una diferencia. Y yo le voy a decir una cosa, no existía un solo experto a nivel nacional o internacional que hubiese ratificado, y se lo dije al señor ministro Marcel, se lo dije en la sala. Le dije, usted para esto no tiene ningún respaldo,